Hello, everyone. Today, I want to talk to you about an option that you might not be aware of. If you have applied for immigration application at any time before April 30th, 2001, and you still entered illegally, and you might have worked without a permit, and you might have gone back and forth a few times from here to your native country, there still might be a way for us to fix your papers. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy venimos a hablarles un poco sobre si usted ha tenido alguna aplicación antes de abril del 2001 y no has podido arreglar todavía, está en espera. Posiblemente ha ido y regresado de su país, ha trabajado sin permiso. Queremos decirle que todavía hay opciones para usted. Okay, so we've talked about other options in the video, but today we're going to talk about an option called 245I. You don't have to remember the name. I just want to give some scenarios to you to see if they apply to you. Okay, so en otros videos hemos hablado un poco sobre opciones. Este video es un poco diferente, es de una opción diferente que se llama la 245I. No se tiene que acordar del nombre. Les vamos a dar unos ejemplos y a ver si usted puede calificar. All right, so let's say that you have a husband and a wife. They've been here sitting in this country for 20 years. The husband's brother at some point filed for him for an application. But as you know from the other videos that I've done, a sibling petition can take up to and even more than 20 years for it to get complete. Por ejemplo, hay que decir que tenemos una pareja de casados y el hermano del esposo le metió una aplicación de hermanos hace años y todavía no tienen respuesta. Como les explicamos en otros videos, una aplicación entre hermanos puede tomar de 20 años a un poco más. So now it's been 20 years, and finally it's time for them to get their green card and to fix their papers, because what happens is that there's this wait list, and finally it's your time to get it. And then you realize, this husband and wife realizes that they can't do it because they worked without a permit, or because they left this country a few times and they entered and exited without permission. So hay que decir que ya pasaron estos 20 años y ya está el momento de que ustedes pueden aplicar para su tarjeta verde, pero llega el momento que no pueden. ¿Por qué? Porque han trabajado sin permiso, porque han entrado y salido del país más de una vez y piensan que no pueden. So now there's a way, thanks to this law that was enacted, if that application was filed before April 30th, 2001, we can do something called a 245 exception, where you have to pay a penalty fee, usually about $1,000, and you can prepare a very intense document that will detail what needs to be detailed in order to qualify, and then send that over and still adjust while you're still here in the United States and not have to leave the country. Okay, so hay que decir que ya está todo esto listo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Usted puede calificar para esta que viene siendo un waiver, que viene siendo la 245I, y esto quiere decir que nosotros detalladamente mandamos los documentos que se necesitan para poder ver si usted califica y mandárselos a inmigración, y tiene que pagar lo que viene siendo una penalidad normalmente de como de $1,000. And that you can do all of that while you're still inside the country, so you don't have to leave. Y esto todo es hecho aquí en el país, así que usted no tiene que salir. And the best part is that you'll still get a work permit, you'll still get a social security number, you'll get all those great things, but you don't have to leave this country and do it from outside the country. So, lo bueno de este proceso es que obtiene su permiso de trabajo y su número de seguro social, todas estas cosas que de verdad lo ayudan tanto, y no tiene que salir del país. Okay, now let me give you another scenario. Let's say that one of your parents was on an application and was, this is going to be a fancy word, but a beneficiary. So somebody who is going to receive the benefit of that application. And they didn't even name you on that application. You still might qualify under this exception.
So, hay que decir que sus padres estuvieron en una aplicación de esta y ellos fueron beneficiarios, que quiere decir la persona principal de esta aplicación, pero ni lo nombraron a usted en esta aplicación. Puede ser que también puede calificar. Also the same for an ex-spouse. So you're no longer married to that spouse, but at the time you were, you might still, and that spouse was a beneficiary of an application, you might still qualify, or he might still qualify. Puede ser que usted estuvo casado o casada con una persona que tenía esta aplicación y ya no están casados en este momento. Puede ser que usted todavía pueda calificar. Okay, so these are all really, really great options that many people don't know. Most people, most of our clients that walk in the door know about one option and one option only, and that is that they have to leave the United States, they have to wait for their time at the consulate, they then have to worry about trying to get back into the country, they need to make an appointment, and then they need to come back. But there are so many other options available to you, for example, this exception, that can actually allow you to get all the stuff that you want right here in the United States. Ok, so cuando las personas vienen a nuestra oficina, ellos de verdad no saben de esa opción, ellos solamente saben de la opción de que tienen que salir del país para poder arreglar sus documentos. Y de verdad que esta es otra opción que les puede ayudar. Esto quiere decir que tienen todos estos grandes privilegios de su permiso de trabajo, su seguro, aquí adentro del país, sin tener que salir y tener que preocuparse de cómo van a regresar. And there's so many other different scenarios. I'm just giving you a couple of them. For example, if you were a child at the time that an application was filed, but now you've become an adult, and maybe you've gone to other lawyers or you've done kind of like a Google search and you're like, oh no, I'm an adult now, so I don't qualify. That again might not be the case, and you might still qualify under this exception. Estas son algunas de los ejemplos. Hay muchos más. Otro ejemplo puede ser que usted era menor de edad en ese tiempo de la aplicación, pero ahora ya es mayor de edad. Muchos otros abogados le han dicho que no se puede, o yo creo que se metió a Google y hizo un search y tampoco dice que no se puede. Pero de verdad hay opciones. Okay, now what I wanted to tell you, not only about this option, but obviously there are other options. And I'm going to segue into one of my favorite topics, which is an option that is available to you if you're married to a citizen or a lawful permanent resident, or you have children who are 21 years and up. Ok, so esta es una opción. Vamos a pasar a otra opción que es una de las opciones favoritas de nuestro bufete. Esta opción es disponible si usted está casado o casada con un residente o ciudadano estadounidense, o si su hijo o hija es ciudadano y es mayor de 21 años. The reason why I love this option, there's so many reasons, but because first of all, we have a very good system in our office for us to collect whatever evidence that we need in order to make these very successful petitions. And second, you don't have to pay any sort of penalty fee. Remember, for a 245I, I said that there's a penalty fee, but for VAWA, there isn't any. Ok, so, porque esta es una opción que nos encanta. En primero, porque es una gran opción para ustedes, les da muchísimos beneficios. En segundo, porque nuestra oficina tiene un sistema increíble de coleccionar esta evidencia que necesitamos para VAWA, para que haga este proceso un poco más fácil para usted. En segunda, tenemos lo que viene siendo este sistema en la oficina que nos ayuda a hacer que el proceso sea más fácil para usted y que tenga todos los beneficios. And the benefit of those is that you get your work permit, you get your social security number, you get a driver's license, and you can get your residency, meaning that you can stay here legally within 2 to 2.5 years. So, ¿cuáles son los beneficios de los que estábamos hablando? Uno viene siendo su permiso de trabajo, número de seguro social, licencia de manejar y su residencia. ¿Qué quiere decir residencia? Que usted puede estar en el país legalmente. Okay, so VAWA is available to you if you're married to a U.S. citizen or a lawful permanent resident, or you have a child who's 21 years and older and is also living with you. And it's also based on family or marriage problems.
So, VAWA es disponible para ustedes si es alguna de las siguientes. Está casado o casada con un residente o ciudadano estadounidense, o si su hijo o hija es ciudadano o residente, vive con usted y hay algún problema en la familia. And those problems can be things that you might think are perfectly normal, or they might be something that have caused you a lot of stress and frustration. I want you to give our office a call so that we can decide whether you qualify for any of these exceptions, whether you qualify for a 245 or a U visa or a T visa or VAWA or some of the other options that we have available, all of which will allow you to get your green card and your legal papers while still in the United States. Ok, so todas estas opciones de verdad son increíbles. Llame a nuestra oficina para ver si usted puede calificar. Como les explicábamos, estos problemas familiares son cosas que pueden parecer totalmente normales, o puede ser algo que le causó mucho estrés. Llame a nuestra oficina para ver si usted puede calificar. Si no califica para esto, puede ser que califique para algún waiver, puede ser que califique para la visa T, la visa U, para cualquiera de estas opciones. All right, let me just recap a little bit because 245s are not based on family problems. They're only based on whether you have submitted or somebody has submitted on your behalf an immigration application before that date that I mentioned. So vamos a regresar un poco para explicarles que la 245I no tiene nada que ver con problemas familiares. Que es lo único que esto quiere decir es que alguien le sometió una aplicación antes de la fecha que habíamos dicho al principio. Okay, so all that is that we have to check to see if an application was done. Now, here's the cool part that I really like doing. Sometimes people will come in here and they'll say, well, I don't really know. I've been here for 20 years. I did think maybe there was an application, maybe there wasn't an application, or sometimes they actually they've completely forgotten because it's been 20 years or however long and they don't even know about an application. Let me tell you what we can do. So, hay veces que vienen las personas a nuestra oficina y dicen es que no me acuerdo, posiblemente me han metido una aplicación, no estoy seguro. O hay personas que de verdad totalmente se los olvida, ya llevan 20 años sin pensar en esto. So what can we do? What we do is we send a request, it's called a FOIA, to the U.S. government, to immigration, to get all of the documents and records about that particular person. And it's almost like a treasure hunt because when we actually find something, it's like this exciting moment in immigration legal nerdness. And we get very excited because now we have an option for you to file under this exception. So, lo que nuestra oficina hace es que mandamos pedir lo que viene siendo un FOIA, que viene siendo su récord de inmigración. Esto quiere decir cualquier cosa, cualquier documento que haya sido sometido, ellos nos lo regresan. Así que lo que pasa es que ya cuando nosotros tenemos el FOIA, empezamos a revisarlo y es de verdad totalmente increíble cuando encontramos una de estas aplicaciones porque les da esta gran opción a nuestros clientes. You did not translate the nerd part. So anyway, we get very excited because one of the goals that I have is to see if clients can qualify for things. And I work very, very hard, and I like to read between the lines of everything to see if there's any way that you can qualify for some of these exceptions. De verdad, nuestra oficina trabaja tan duro para ver para qué califican. Leemos sus documentos con, de verdad, un ojo tan fino para ver que usted pueda calificar para lo que sea, para darle una opción. Okay, so I want to leave you with two options that are available to you right now. There's a 245, and if you don't know if you qualify, if you cannot remember, or you kind of vaguely recollect, but you don't have a copy of anything, or you're not entirely sure, give our office a call down below and let us get this FOIA and this information for you so that we can have that exciting moment for you as well. Ok, so los vamos a dejar con estas dos opciones. Primero la 245I. También, de verdad, si usted no se acuerda o como que sí, como que no se acuerda,
si tiene una aplicación o no, llame a nuestra oficina, el número está aquí abajo, para que nosotros le podamos ayudar y tener ese momento donde encontramos la aplicación y le podemos dar esa gran noticia que usted sí tiene alguna opción. And then the other option that I wanted to talk to you about was VAWA. So if you're married to a U.S. citizen or a lawful permanent resident, or you have children who are 21 years and older, and you think maybe possibly you might qualify because of some family issues or stress that you've encountered, give our office a call so that we can get those applications filed for you. La segunda opción viene siendo el VAWA. Si usted piensa que posiblemente hay algo que podemos usar para su aplicación, que hay algo que le causa estrés o algún problema familiar, llame a nuestra oficina para que nosotros podamos empezar con su aplicación. And before I leave, I just want to tell you that fees are going up in October, the 2nd of October, so you don't have a whole lot of time. September is a tremendously busy month. We are trying to get out all the applications ASAP so that you don't have to pay an extra dollar to USCIS or to immigration, and we can save you some money that way. Ok, so de verdad, lo último que le queremos dejar saber antes de terminar nuestro video es que el 2 de octubre van a subir todos los precios de inmigración, así que de verdad hay que meter esas aplicaciones lo antes posible. Este mes de septiembre va a estar totalmente ocupado, así que por favor llame a la oficina para poder meter sus aplicaciones antes de octubre, el 2 de octubre, para poder ahorrarle un poco de dinero. Okay, so apply now. Filing fees are going up. You do not want to have to pay extra if you can avoid it. Why would you want to pay extra money? Give our office a call so that we can see if you're eligible, and we would be more than happy to get this filed for you and ready to go before October. De verdad, como dice aquí abajo, por favor, llame a la oficina para ver en qué le podemos ayudar, qué aplicación le podemos mandar. Queremos que haga esto sin tener que pagar ese dinero extra de inmigración. ¿Por qué pagar extra si no lo tiene que hacer? Llame a nuestra oficina para ver en qué le podemos ayudar. Okay, gracias. Thank you so much to everyone, and I will see you again. Hasta luego, que tenga una muy linda tarde y hasta la próxima.